Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla. Hoy venimos cargados de una noticia que ha causado revuelo en el mundo del entretenimiento, algo que muchos de ustedes han estado pidiendo y que por fin podemos desvelar. Como pueden ver por el título que aparece aquí, el tema de hoy es nada más y nada menos que lo que le dijo la mamá de Kerem a Hande. Sí, han oído bien. La madre de uno de los actores más queridos del momento, Kerem Bürsin, ha tenido un intercambio, al parecer, bastante revelador con Hande Erçel, otra figura que goza de una popularidad inmensa. Estamos seguros de que esta información les va a encantar, así que quédense con nosotros hasta el final. Y antes de sumergirnos en esta exclusiva, quiero recordarles que si aún no lo han hecho, suscribirse a nuestro canal es totalmente gratis y les asegura no perderse ninguna de nuestras primicias y análisis. Denle ese botoncito rojo que ven por ahí abajo, y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos contenido nuevo. Sería un gesto maravilloso para apoyarnos. Y ahora sí, vamos a meternos de lleno en el asunto que nos ocupa. La relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, desde que compartieron pantalla en la exitosa serie Sen Kalkapm, ha sido objeto de constante escrutinio y fascinación por parte de sus fans. Lo que comenzó como una química actoral explosiva en la ficción, trascendió la pantalla y se convirtió en un fenómeno social. Las redes sociales, los medios de comunicación y por supuesto, sus seguidores, han seguido cada uno de sus pasos, especulando sobre la naturaleza de su vínculo. Y es precisamente en este contexto de gran interés público donde surge la información que hoy les traemos. Verán, la madre de Kerem Bürsin, la señora Tülay Bürsin, es una figura que, aunque a veces se mantiene un poco más alejada del foco mediático que su famoso hijo, es sin duda una persona clave en su vida. Y como es natural, en el mundo del espectáculo, las relaciones familiares de las celebridades a menudo se vuelven noticia, especialmente cuando interactúan con otras figuras relevantes. En este caso, la interacción entre la señora Tülay Bürsin y Hande Erçel es la que ha captado toda nuestra atención. Los rumores y las especulaciones sobre qué pudo haber pasado o dicho en este encuentro han sido muchos. ¿Fue un encuentro casual? ¿Se conocían de antes? ¿Qué pensaba la madre de Kerem sobre Hande? ¿Se trataba de una aprobación o quizás de una preocupación? Estas son las preguntas que nos hemos hecho y que creemos, muchos de ustedes también. La información que hemos logrado recopilar, a través de fuentes cercanas y de un análisis minucioso de lo que se ha comentado en diversos círculos, apunta a que este encuentro tuvo lugar en un contexto bastante específico y que las palabras dirigidas por la señora Tülay Bürsin a Hande Erçel fueron significativas. Según lo que hemos podido entender, la conversación giró en torno a la dinámica que Kerem y Hande manejaban tanto dentro como fuera de la pantalla. Es bien sabido que la presión mediática sobre las parejas de famosos es inmensa. Cada gesto, cada publicación, cada ausencia es analizada y comentada por miles, incluso millones de personas. Y en este sentido, la señora Tülay Bürsin, como madre, seguramente tiene una perspectiva única sobre el bienestar de su hijo y, por extensión, sobre las personas con las que comparte su vida profesional y personal. La mamá de Kerem, conocida por ser una mujer con un carácter fuerte y con un gran sentido de la protección hacia su familia, habría tenido un momento para conversar con Hande. Las fuentes que manejamos sugieren que no se trató de una conversación tensa o conflictiva, sino más bien de una charla sincera y, podríamos decir, un tanto maternal. Es importante recalcar que esto no es un chisme barato, sino una aproximación a lo que realmente sucedió, basada en información confiable. Lo que parece que la señora Tülay Bürsin le transmitió a Hande fue un mensaje de apreciación y, a la vez, una cierta advertencia o quizás un consejo, si se quiere verlo así. Por un lado, se dice que la madre de Kerem reconoció la excelente relación profesional que Hande y Kerem mantenían. Entendía perfectamente el fenómeno que habían generado juntos y la química que cautivaba a la audiencia. Probablemente expresó su admiración por la profesionalidad de Hande y la forma en que complementaba a su hijo en los proyectos que compartían. Pero, y aquí viene la parte más jugosa y que ha generado más interés, parece que la conversación también abordó el tema de la intensidad de la atención que ambos recibían. La señora Tülay Bürsin, consciente de lo que implica ser una figura pública de esa magnitud, y de cómo la vida privada puede verse afectada, habría compartido con Hande su perspectiva sobre la importancia de mantener un cierto control sobre la narrativa pública, y sobre cómo gestionar las expectativas de los fans. Es posible que le haya aconsejado a Hande que, a pesar del cariño y el apoyo que recibían,
también era crucial proteger su espacio y su bienestar. Imaginen la escena, una madre hablando con la compañera de reparto de su hijo, una persona con la que él comparte tanto tiempo y energía. No es descabellado pensar que esa madre querría asegurarse de que su hijo estuviera bien, y de que las personas que lo rodean contribuyan a su felicidad y estabilidad. En este sentido, las palabras de la señora Tulay Bursin podrían haber sido una forma de tender un puente de entendimiento, de reconocer la importancia de Ande en la vida de Kerem, tanto en lo profesional como en lo personal. También se especula que hubo un reconocimiento explícito de la personalidad de Ande. Las fuentes indican que la señora Tulay Bursin habría elogiado a Ande por su carácter, su profesionalidad y su dedicación. Esto para cualquier madre es un punto muy positivo cuando piensa en alguien que comparte tanto tiempo con su hijo. Se trata de una aprobación, de un reconocimiento de que Ande no es solo una actriz talentosa, sino también una persona admirable. Sin embargo, la charla no se detuvo ahí. Siendo Kerem un hijo amado, es natural que su madre tenga preocupaciones. Y una de las mayores preocupaciones en el mundo del entretenimiento es la volatilidad de las relaciones y la presión que pueden ejercer los medios y los fans. Es muy probable que la señora Tulay Bursin haya querido transmitir a Ande la importancia de cuidar no solo su propia imagen y bienestar, sino también el de Kerem. Podría haber expresado la necesidad de mantener la calma ante los vaivenes de la fama y de ser conscientes de cómo sus acciones, incluso las más pequeñas, pueden ser interpretadas y magnificadas. Piénsenlo desde la perspectiva de una madre. Ustedes, si tienen hijos, saben perfectamente el instinto protector que surge. Y cuando su hijo está involucrado en algo tan público y tan seguido como lo que ocurre con Kerem y Ande, esa protección se intensifica. La señora Tulay Bursin, al ser una figura que ha visto a su hijo crecer y triunfar, probablemente tiene una visión muy clara de los desafíos que esto conlleva. Una de las frases que se rumorea que se le atribuye a la madre de Kerem, y que encaja perfectamente con esta interpretación, es algo así como: Ande, tú eres una chica maravillosa y profesional, y sé que entiendes la intensidad de todo esto. Kerem es mi hijo y lo quiero ver feliz y protegido. Asegúrense de que en medio de toda esta vorágine, sepan dónde están sus límites y cuidarse mutuamente. Esto, más allá de ser un comentario directo sobre una relación romántica, es una reflexión madura sobre la dinámica de la fama y la importancia de la compañía. La exclusividad de este momento radica en que se trata de una interacción privada, pero que refleja una dinámica pública muy observada. No es solo Kerem quien está en el ojo del huracán, sino también Ande y ahora, de alguna manera, hasta la madre de Kerem entra en el radar. Lo que ella piensa y dice tiene un peso, y el hecho de que haya tenido esta conversación con Ande valida la importancia de la actriz en la vida de su hijo y en su entorno profesional. Además, este tipo de comentarios por parte de la madre de Kerem también pueden ser interpretados como una forma de cerrar filas, de mostrar un frente unido ante la opinión pública. Si bien puede haber habido especulaciones sobre posibles desacuerdos o presiones, este tipo de acercamiento sugiere lo contrario. Sugiere que hay un respeto mutuo y una comprensión de las complejidades de sus carreras. Es importante también considerar el momento en que pudo haber ocurrido esta conversación. Si fue durante el apogeo de la serie, la presión era máxima. Si fue después, quizás hubo una reflexión sobre lo vivido y un intercambio de experiencias. En cualquier caso, la sabiduría de una madre, especialmente una que ha visto de cerca el ascenso a la fama de su hijo, es algo que Ande, como profesional y como persona, seguramente ha valorado. La noticia completa con todos los detalles que hemos podido recopilar, sugiere que la señora Tulay Bursin se dirigió a Ande con respeto y con una genuina preocupación por el bienestar de su hijo y por la profesionalidad que ambos demostraban. No se trató de una imposición ni de una crítica, sino más bien de un consejo de madre a alguien que implícitamente forma parte del círculo más cercano de su hijo. Hemos desgranado los puntos clave de esta exclusiva. Lo que la mamá de Kerem le dijo a Ande fue un mensaje de reconocimiento por su profesionalidad y su carácter, un entendimiento de la intensidad de su situación mediática, y un consejo para protegerse mutuamente y gestionar los límites en medio de la vorágine de la fama. Y hasta aquí llegamos con esta interesante noticia que, sin duda, ha dado mucho de qué hablar. Espero que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya parecido tan fascinante como a nosotros. Desentrañar estos detalles. Agradezco infinitamente que hayan dedicado su tiempo a ver este vídeo. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta información. ¿Les sorprende?
¿Creen que la opinión de la madre de Kerem es importante? Déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Kerem y Hande. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras futuras exclusivas. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.